Hoy tenemos un tema diferente. Hoy vamos a hablar con una sexóloga y psicóloga desde México, desde la Ciudad de México, DF. Ella se llama Paulina Millán y le vamos a preguntar, obviamente, todo lo que tiene que ver con la salud sexual de las mujeres y vinculado, lógicamente, al contexto que estamos viviendo todos de pandemia, confinamiento y cómo todo esto afecta a la salud sexual, al sexo, al deseo. ¿Qué pasa con las mujeres que sufren o están atravesando alguna situación de violencia de género y cómo afecta eso también, ¿no? Su vínculo con el deseo, con la sexualidad, después de la violencia de género? ¿Qué pasa con la sexualidad de estas mujeres? Sí, es importante decirlo porque además, bueno, creo que ya estamos entendiendo cada día más que la violencia no solo tiene que ver con el tema físico, ¿no? Mucha de la violencia que se ejerce y que apenas estamos aprendiendo a identificar es la violencia psicológica y todos estos temas pues de humillación y que a veces ni siquiera pues no sabemos que nos están violentando, solo nos sentimos mal. Pues estas mujeres obviamente que tienen parejas y se sienten humilladas y se sienten atacadas y se sienten, pues sí, sienten que tienen una pareja que es muy machista, que tiene actitudes de desprecio y todo esto, tienen, bueno, afectada esta función sexual femenina, que también es un cuestionario que mide muchas cosas como orgasmo, satisfacción, lubricación, dolor, muchas cosas. Y claro, para las mujeres que están viviendo violencia psicológica, estas áreas están afectadísimas. Yo sí quisiera decirles eso porque a veces parecería como de, bueno, a lo mejor hay esta situación con mi pareja, con este hombre con el que vivo, y entonces, ¿qué pasa después cuando yo voy a tener relaciones sexuales? Porque siento dolor, porque no siento excitación. De hecho, muchas de estas mujeres viven disfunciones sexuales como el vaginismo, ¿no? Que es esta disfunción en la que los músculos de la vagina, que son muy poderosos, no permiten la penetración, y muchos temas relacionados con el dolor sobre todo, ¿no? Y entonces se sorprenden y a lo mejor piensan, bueno, pero esta situación con mi pareja puede ser aparte de la cuestión de las relaciones sexuales, pero en realidad pareciera ser que hay una especie de memoria corporal, sí. Nuestro cerebro busca de alguna manera defenderse y muchas de estas mujeres que tienen estas disfunciones y este dolor vienen de relaciones en donde hay mucha violencia, porque claro, al final, cuando yo estoy frente a otra persona en donde necesito que haya respeto, confianza, empatía, dejarme sentir y dejarme llevar para una relación sexual, pues me topo con que a pesar de que a lo mejor aparentemente ese conflicto podría quedarse atrás, está afectando mi vida sexual. La vida sexual se afecta de muchas maneras y ahorita mucho en la sexología estamos buscando que las disfunciones sexuales justamente sean, no tanto como esta idea de algo no está funcionando, más bien si no hay algo que necesito atender y que esta es una manera que tiene mi cuerpo de comunicármelo. Por eso es importante y curiosamente no hay realmente investigaciones al respecto, ¿no? Como que la idea de violencia, de machismo, de placer, como que pareciera que nunca se nos había ocurrido que pudiera estar vinculado, por eso creo que es importante hablar de ello. ¿No hay estudios entonces al respecto que vinculen cualquier tipo de violencia? Porque obviamente que la física es la más compleja y la más fácil de advertir, lógicamente, pero después están estos otros tipos de violencia, mediática también, psicológica, económica, bueno, exacto, que no son tan fáciles de detectar y es como vos decís, tu cuerpo habla. Entonces, ¿qué estudios hay? ¿O me decís que no hay y entonces estarías arrancando con algo novedoso? Hay uno más, me parece que fue en Turquía, me gustó, claro, las conclusiones son las mismas, entonces creo que este estudio realmente más bien ya fue el estudio masivo porque han participado 3,000 mujeres, esta vez lo pusimos solo para México, para un poco más acotar la muestra, pero sí, mujeres de todo México están participando, hablando de cómo se sienten y es también terrible, ¿no? Terrible, por ejemplo, una de las preguntas de este cuestionario dice, yo prefiero acceder a tener relaciones sexuales con mi pareja para no meterme en problemas, ¿no? Para no sentirme después ninguneada o humillada. Mi pareja se rehúsa a hacer acuerdos conmigo, se rehúsa a hablar, considera que mi responsabilidad siempre es de todo lo que sucede en la casa con los hijos, es responsabilidad mía. Entonces, claro, esta carga es una carga importante y entonces para muchas mujeres es, bueno, la carga con la que yo he vivido, pero también todas las mujeres que conozco han vivido. Entonces no se cuestionan que detrás de eso, claro,
puede haber otras cosas y desde luego que cuando consultan con un bajo deseo, no quieren acercarse con la pareja, no quieren tener relaciones sexuales y entonces si nada más nos quedamos con esta parte del deseo, no estamos atendiendo todo lo demás. Nosotros muchas veces en sexología preguntamos a las personas, ¿para qué tienes relaciones sexuales? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos siempre que vamos a tener un encuentro sexual, porque dice mucho de esto, ¿no? Si alguien me contesta, bueno, estoy teniendo este encuentro sexual para divertirme, para pasarla bien, para desestresarme, hay muchas razones por las cuales los seres humanos tenemos relaciones sexuales, pero si alguien me dice para no meterme en problemas, para que no me estén molestando, que son respuestas comunes, para complacer aunque yo no quiera, entonces claro, ahí es donde estamos empezando a entender cuál es el principio, el origen de todo eso que está pasando. No solamente es lo que llegamos a hacer, por así decirlo, entre comillas, a la cama, sino todo lo que traemos detrás, que claro, el deseo es muy complejo. No, y pasa a ser como un mandato, ¿no? Entonces, no, bueno, tengo sexo para no complicar, para no tener que hablar, para no dar explicaciones. Y ahora eso también lo estamos estudiando, cómo esta nueva intimidad pues puede ser transgredida, cómo muchas mujeres reciben fotografías de desnudos que no han solicitado y esto lo viven como una violencia, incluso desde edades muy tempranas. A mí me tocó hacer esta investigación en adolescentes a finales del año pasado, entonces hay mucha presión hacia las chicas para que envíen estas imágenes, luego son una manera de chantajearlas, entonces es importante que vamos progresando también en ámbitos tecnológicos, lo cual está bien, pero también hay que ver cuáles son las posibles, pues, desventajas en algunas, o que algunas personas usarán como una posible arma para atacar a mujeres jóvenes o de todas las edades, ¿no? Por ejemplo, hablando de una niña o de una adolescente que es sometida a este tipo de prácticas o pedidos o, bueno, después las secuelas, ¿no? Que quedan a lo largo de toda su vida sexual, que es toda la vida prácticamente, ¿no? Sí. Claro, porque además estos sucesos no solo son terribles en sí, sino también la interpretación que socialmente hacemos de ellos. Entonces, cuando yo hice esta investigación, parte de la justificación que tenía para presentarla era justamente esto, cómo la visión del género cambia mucho si el que comparte es un hombre y el que si comparte es una mujer, porque si una mujer comparte una foto íntima y esta después es difundida, como ha sucedido en muchos casos lamentables, entonces siempre la culpa la tiene ella por haber sido una mujer tonta, dejada, etcétera. Entonces la interpretación, creo que puede ser mucho peor la interpretación que hacemos socialmente de estos eventos, sobre todo en mujeres jóvenes, que el evento en sí, claro. ¿No? Los micromachismos también, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones relacionadas al sexo y a la sexualidad con los micromachismos, con los mandatos, y todo esto, decime si me equivoco, anula el deseo, ¿no? Mira, algo que sucedió en el primer piloto de esta investigación, que no estábamos en esto de los micromachismos, sino tomamos un instrumento que medía violencia psicológica, unas alumnas sexólogas, colegas mías, muchas mujeres terminaban la encuesta y decían, caray, no estoy viviendo violencia, como que no habían entendido todo y no habían hecho esta conexión, claro, con el tema de la violencia. Entonces sí se vuelve complicado, pues sí, al final nuestra sexualidad tiene que ver con la exploración, con el deseo, con el dejarnos ir. De hecho, para tener un orgasmo, sobre todo nosotras, necesitamos que una parte de nuestro cerebro se apague, entre comillas, que es la parte que tiene que ver con el control, la autoobservación, y todas estas, pues no podemos dejarlas ir cuando tenemos digamos, a la persona que nos agrede enfrente de nosotros, por así decirlo, cuando no podemos bajar la guardia porque no nos sentimos en confianza, respetadas. Entonces, todas estas cosas claro que afectan. Ya decimos que el órgano sexual más importante es el cerebro, entonces en el cerebro se guarda todo eso, las agresiones, las humillaciones. En esta etapa de pandemia que estamos todos muy preocupados, con mucha incertidumbre a nivel laboral, a nivel salud, confinados en nuestras casas, con los niños y niñas en casa que no van a las escuelas ni a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos las mujeres? Que estábamos hablando que es mucho más difícil para las mujeres, pero justamente ¿cómo hacemos para pagar eso y poder vivir una sexualidad en este contexto? Sí, es difícil. Mira, ha habido unas 3 investigaciones al respecto ya muy grandes y sí, hay al final como un grupo de personas para quienes todo este estrés genera
Deseo en el sentido de que buscan las relaciones sexuales para desestresarse y esto les funciona, ¿no? Y hay un grupo de personas que se sienten así, pero también hay un grupo importante, cada vez más importante, porque claro, de verdad, no es lo mismo al inicio de la pandemia, que mucha gente no sabíamos cuánto iba a durar y entonces decíamos, bueno, esto es como vacaciones un poco, ¿no? Hasta saber qué pasa. Pero ahora que muchas personas, porque en esta investigación también lo preguntamos y las mujeres expresaron todo esto, ¿no? La vivencia del tema de haber perdido el trabajo, de los apuros económicos. Entonces ya todo este estrés acumulado, que además el estrés sube el nivel de la hormona cortisol, que baja el deseo sexual, se complica mucho, ¿no? Entonces, claro, necesitamos encontrar una distracción de todo este estrés para que baje esta hormona, para que entonces pueda... Es que ocurre en nuestro sistema nervioso de manera muy clara, pero la analogía que a mí me encanta tiene que ver con el acelerador y el freno, ¿no? Para las personas que manejan también, bueno, conocemos el acelerador y el freno, y entonces sucede que cuando estamos muy estresadas, tenemos muchos pendientes, tenemos como nuestro sistema nervioso trabajando a todo y tenemos el pie en el acelerador hasta el fondo. Y cuando nosotros queremos excitarnos, necesitamos que nuestro cuerpo reaccione, ¿no? Nuestro sistema simpático. Y entonces, claro, como tenemos el pie en el acelerador hasta el fondo, si queremos acelerar más, es imposible, nuestro cuerpo no reacciona. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque necesitaríamos sacar el pie del acelerador, frenar un poco, relajarnos y todo esto, y no está ocurriendo siempre. En una de las investigaciones que me tocó participar, realmente muchas personas que viven con hijos y con familia ampliada nos hablaban de que no tenían ya esta privacidad. Y también no es que sepamos mucho, en mi opinión hay muchos tipos de relaciones sexuales, hay muchas maneras de intimar, pero claro, si el único que conocemos tiene que ver con el coito, entonces nos estamos perdiendo de todo lo demás. Ha habido parejas que han aprovechado incluso esta presencia de toda la familia por todos lados para decir, bueno, ¿de qué otra manera podemos acercarnos físicamente? Y entonces han reinventado las caricias, los besos, incluso las pláticas se han vuelto muy, muy seductoras, pero para otras parejas resulta complicado porque necesitan hacer estos y bueno, adaptarnos, no siempre nos enseñan a vivir sexualidades sanas, entonces tampoco tenemos muchos elementos para eso. Yo les diría, hay que tomarlo con calma, no hay que exigirnos porque también en la autoexigencia estamos metiéndonos el pie, pero tratar de vivir esto y tratar de vivir todas las cosas que disfrutamos de una manera mucho más conectada con esto que ahora se habla tanto y también en sexología del mindfulness, ¿no? Ahora se habla del mindful sex. Como buscar realmente estar conectado en las relaciones sexuales, que nuestra cabeza y nuestro cuerpo estén en el mismo lugar, que procuremos, aunque no sea una relación sexual de penetración, que sea de caricias y de besos, estar en ese momento sintiendo, no estar pensando en mil cosas. Es algo que es muy parecido a la meditación, que lleva muchísima práctica, que obviamente gente distraída como yo siempre va a estar tratando de... Al final yo creo que no hay una única manera y sobre todo no hay una buena manera de vivir esta parte de la crisis de la cuarentena, sino es simplemente conectar y saber que nosotros también tenemos que dar este descanso a nuestro cuerpo, relajarnos, no siempre estar en acuérdense del acelerador, no siempre estar en constante con el pie básicamente en el acelerador. Hay gente que vive con el pie en el acelerador y entonces también tratar de darnos este espacio. Lo que pasa es que tendemos a verlo como improductivo, ¿no? Si tenemos un momento para nosotras es improductivo porque no estamos haciendo nada y tenemos tantos pendientes. Estamos haciendo mucho por nosotros, porque cuando nosotros logramos bajar esta ansiedad, este estrés y estos niveles hormonales, estamos haciendo mucho y nos volvemos todavía más productivas. La salud mental en esta época y en todas las investigaciones, claro, se ha visto que ha salido afectada la depresión, la ansiedad, la imagen corporal. Entonces trabajar en eso ya es mucho trabajo. Y si ustedes están haciéndolo simplemente con pasar el día y decir estoy haciendo lo mejor que puedo, ya eso es un logro, como ustedes no tienen una idea de lo maravilloso que mucha gente todavía no ha podido. Entonces, de verdad, creo que es un momento para reconectarnos y dejar las exigencias a un lado con las que vivíamos antes, y no sé si vamos a salir mejor persona o no, pero salir de esto ya va a ser un gran logro, y yo de verdad les invito a que esta sea una revisión a conciencia de cómo vivimos todo lo que disfrutamos, incluida la sexualidad. Exacto. Bueno, gracias, Paulina. Nos quedamos sin tiempo, pero seguramente vamos a volver a hablar porque este es un tema súper interesante. Muchas gracias. Hasta luego.